Bueno, buenos días. Esta es la clase número 11, que es la segunda parte de la unidad 6, en la que estamos abordando el tema de lo moderno. Yo les he agrupado acá, solamente como para cerrar el tema, lo que se llaman segundas y terceras vanguardias, que son los últimos grupos dentro del siglo XX que van a seguir con esta idea de ruptura radical con el arte clásico y de búsqueda de nuevas formas y nuevas imágenes relacionadas con un mundo nuevo. La tesis de lo moderno es estar siempre adelante y es innovar y encontrar nuevas formas de hacer arte y nuevos lenguajes. Junto con eso recuerden que siempre en una actitud fuertemente anticlásica y antiacademia, porque las academias, que es donde seguían estudiando los artistas, van a quedar ligadas al modelo clásico durante un tiempo más. Las segundas y las terceras vanguardias son grupos de movimientos ya más atomizados que de alguna manera van a ir abriendo el terreno y preparándolo para la irrupción de lo que nosotros conocemos o llamamos como arte contemporáneo, que tiene sus orígenes en los años 1970 más o menos, y que es un poco el desencadenante final de todo el proceso que ha planteado el arte moderno y de lo que van a dejar de herencia las segundas y terceras vanguardias, que son movimientos que se van a dar después de la década del 40 y emplazados un poco en algunas condiciones de ruptura que ya había planteado en lo moderno, digamos. Estos artistas van a ir desarrollando expresiones y propuestas específicas y atomizadas que van a terminar, como les digo, en este esquema ultra atomizado que es lo contemporáneo. Bueno, uno es lo que se conoce como informalismo, que es como una abstracción, pero ya no de carácter geométrico, sino de carácter informal. Yo acá les he puesto una obra de un artista argentino que se llama Alberto Greco, y en este informalismo lo que ustedes van a ver es como una especie de... es una imagen altamente experimental, donde el artista pega cosas y ensucia la obra, pero lo que vamos a ver también es un objeto de aspecto ya altamente primitivo, es casi arcaico. ¿Se acuerdan cuando vimos lo arcaico que yo les decía, bueno, hay cosas arcaicas en el arte moderno y en el arte contemporáneo? Acá ya nos empiezan a aparecer en esa búsqueda de el hombre, de deslindarse de toda la estructura que había significado en la historia del arte el modelo clasicista, empieza a indagar en expresiones cada vez más radicales, cada vez más extremas, que tienen que ver prácticamente con un hombre primitivo, fácilmente de asociar con esas imágenes primarias de la historia del arte. Acá les he puesto otra de Saura, que es un artista español, es un retrato de Brigitte Bardot. Cuando ustedes lo vean van a ver que hay algo del expresionismo que ya vimos, pero mucho más exagerado, mucho más desarmado, y en donde el aspecto primitivo de la expresión del artista se puede relacionar o con un hombre primitivo, o con un niño, o con una persona que no tiene... que no hace un proceso de racionalización en esta expresión que tiene que ver la pintura. Esta idea de lo primitivo, del niño, del sueño, de la locura, que va a encarnar muchas de las corrientes del arte moderno, tiene que ver con una idea más profunda que se encarna en la búsqueda del hombre moderno, que es la libertad. Y esa libertad se la va a pensar por fuera de los márgenes del arte clásico. Entonces, se van a empezar a ponderar cosas que se asocien con esa libertad y se van a buscar imágenes que provengan de estos mundos no educados, digamos, no formados en la cultura clásica occidental. Bueno, después les he puesto algunas imágenes del arte conceptual, que es otra de las corrientes de las segundas y terceras vanguardias, en las que esto que veíamos del collage en el arte moderno, que es decir, agarro un papel y lo pego en la obra, o la fuente de Duchamp, que agarro un objeto prefabricado y lo incorporo a la obra, se va a llevar a situaciones mucho más extremas y a generar una cantidad de acciones y de propuestas en donde la obra de arte ya no va a ser importante por la forma en la que se construye, porque va a poder ser hecha por el artista o no, van a poder ser un conjunto de objetos que colecciona el artista, que los ubica de determinada manera. Ya la idea de la realización de la obra, de la desmaterialización o rematerialización de la obra a partir de nuevos procesos, va a estar ligada al dominio del mensaje. El arte conceptual lo que va a hacer es al revés de lo que vimos en el fauvismo. En el fauvismo no hay mensaje, sino que el color es el contenido.
En el arte conceptual prácticamente no hay forma en el sentido artístico del término, no es una pintura, no es una escultura, no es un dibujo, sino que son objetos, cosas, señales, acciones que se conforman para transmitir un mensaje. Entonces lo que vamos a encontrar es como una gran corriente dentro de las segundas y terceras vanguardias, que va a ser el arte conceptual, que es muy importante para el arte contemporáneo, ya lo vamos a ver cuando veamos estética en tercer año, y que tiene que ver con el dominio de la idea que propone el artista por sobre la realización material de la obra. He puesto acá un artista argentino que se llama Nicolás García Uriburu, que hizo esta intervención en la Bienal de Venecia, pero pueden buscar ustedes, si les interesa el tema, en internet, arte conceptual, y van a ver montones de experiencias relacionadas con esto. Acá hay otra obra de otro artista argentino que se llama Víctor Grippo, en donde aparece este conjunto de papas y una especie de ensayo científico relacionado con la obtención de la energía que puede producir una papa, y con un fuerte contenido, porque lo que proponía Grippo y sus papas era que la papa era la contraconquista de América al mundo. Como ustedes saben, es un alimento de origen americano y es el principal alimento que se consume en el mundo. Entonces él utiliza la papa como símbolo de la contraconquista y hace como una especie de estudios científicos alrededor de la papa. En el arte conceptual aparecen muchas cosas muy complejas dentro de los cuestionamientos de la estructura propia del campo disciplinar del arte, desde el cuestionamiento del oficio, de la técnica, del autor, de la obra como objeto, de la desmaterialización de la obra, el absurdo, o sea, un montón de cosas que se dan en el marco del arte conceptual, que las vamos a mirar un poco mejor cuando estudiemos estética, porque es como uno de los movimientos más complejos del siglo XX y el que más cuestionamientos fuertes ha puesto por sobre la naturaleza propia de la existencia de la obra de arte. Acá también les he puesto otra de las nuevas vanguardias o de las vanguardias de la segunda y tercera corriente, es el arte pop, que ustedes conocerán más porque es más conocido, cuya figura central es Andy Warhol, y en Argentina podría ser Marta Minujín. Y lo que hace Warhol es trabajar a partir de la manipulación simbólica y estética de objetos de consumo masivo, hablar del consumo masivo, de la estética del consumo masivo como un proyecto artístico dentro del campo de las artes. Y en este caso, por ejemplo, un retrato de la Marilyn Monroe, que él hace estos retratos de personas famosas. Él fue el que dijo la famosa, valga la redundancia, frase de los 5 minutos de fama. Bueno, y trabaja un poco con los íconos de la cultura popular, con formas de reproducir y de materializar estos elementos propios de la cultura popular y de la cultura de masas, de la cultura masiva, de los más media, y también tiene mucho que ver con grandes desarrollos del arte contemporáneo. Todas estas vanguardias de las segundas líneas o de las terceras líneas de tiempos de la última mitad del siglo XX van a tener mucho desarrollo en el contexto del arte contemporáneo, así que lo vamos a volver a mirar. Yo se los he puesto para que ustedes vayan dilucidando, ¿no? Otra corriente de esta segunda camada es lo que se conoce como arte concreto, que deriva del arte geométrico, del suprematismo, de Mondrian, de la primera mitad del siglo, y que se va a concentrar en la geometría y va a desarrollar también toda una línea de conceptos y de propuestas en relación con el campo del arte alrededor de la geometría. En Argentina hay una corriente muy importante de arte geométrico que empieza a mediados de la década del 40, en Brasil y en Venezuela. En Latinoamérica hay una corriente muy importante de arte geométrico que se materializa o aparece en escena en la década del 40, que nosotros lo vamos a ver cuando estudiemos Historia de la Cultura Argentina, que tiene sus orígenes en las primeras irrupciones de la geometría a principios del siglo XX y que tiene también una manera manierista, una forma manierista de ser apropiado y reelaborado en el contexto de Latinoamérica. Así que lo vamos a estudiar especialmente, yo se los pongo acá para que ustedes lo tengan presente. Otro grupo que aparece también en las segundas y terceras líneas de las vanguardias del siglo XX es el arte cinético, que de alguna manera deriva del arte geométrico, pero va a incorporar el movimiento físico a la obra de arte a través de procesos mecánicos, de pequeñas máquinas, de sistemas de funcionamiento para que los objetos, para que las obras de arte se muevan.
cuya figura internacional más conocida es Julio Leparc, que es un artista argentino, como ustedes sabrán, mendocino además. Bueno, él es uno de los grandes referentes internacionales del arte cinético, que tenía como objeto producir obras de arte que se mueven, se modifican, no son estáticas, entonces no es que uno se para enfrente y la obra está quieta, sino que el objeto puede ser encendido para que se mueva, a veces se activa con la cercanía del espectador, a veces se activa a través de los sonidos, entonces hay como una relación más vivencial y como una representación material, física y real del movimiento que deriva de la intencionalidad de los futuristas de representar el movimiento. En este caso el movimiento existe. Lo que pasa es que ya son obras abstractas, estamos muy avanzados en lo moderno, son obras abstractas que no tienen un sentido narrativo y la única finalidad que nos proponen es vivenciar este movimiento y asociar estos objetos a un mundo ya estrictamente moderno, ligado en su estética a la industria, al acero inoxidable, a la luz. Son objetos lumínicos, entonces son todos materiales que se van a infiltrar en el campo de las artes visuales, pero que provienen de la industria. Y eso tiene que ver con esta idea del arte geométrico que vimos en la primera parte del siglo, de encontrar un lenguaje visual y artístico que rápidamente se identifique con el siglo XX y no con el XIX, con el XVIII, con el XVII. Entonces, cuando nosotros miramos una obra de Hugh Lacosice o de Julio Leparc, podemos no entenderla, pero sí todos vamos a coincidir y vamos a poder deducir que ese objeto solamente puede haber sido fabricado o producido en el contexto del siglo XX. Y eso es lo que hace moderna a esa obra. De alguna manera ya esta parte del siglo ha como capitalizado la idea de lo moderno y todos estos planteos que se hacen a principios de siglo, que en algunos casos están más relacionados con la imagen que miramos, pero son pinturas en caballetes, o sea, todavía tienen una forma tradicional, si bien la imagen está un poco ya elaborada en relación con los principios de lo moderno, pero ya en esta segunda mitad del siglo nos vamos a encontrar con estos objetos que definitivamente solamente pueden haber sido producidos materialmente en el siglo XX, porque están constituidos por acero inoxidable, por tecnologías lumínicas y cuestiones así, sensores, y además porque son imágenes que desde el punto de vista expresivo o estético solamente corresponden al terreno de lo moderno. No podrían haber sido pensadas ni en el arte arcaico, ni en el clásico, ni en el gótico, ni en el manierista, ni en el barroco, ni en ninguno de los otros momentos estéticos o históricos. Entonces me interesa que eso lo empiecen a pensar para cuando ustedes miran un objeto que corresponde al mundo moderno, entiendan cuál es el sentido que tenían todas estas obras. Desde las primeras pinturas, como las de Picasso, que solamente distorsionan algunos principios del arte clásico, pero que siguen siendo objetos materialmente muy ligados al arte tradicional, a estos objetos del mundo ya más cercano a nosotros, que no tienen ninguna afiliación con el arte tradicional, sino más bien han chupado cosas de la industria, de la ciencia, ¿no? En esta búsqueda de dar una imagen más ligada al siglo XX y totalmente desvinculada de la idea de pasado. Bueno, acá les he puesto una obra de Julio Leparc, que son unas chapitas de acero inoxidable que se mueven con un pequeño motor y que en su relación con la luz se van transformando. Es un objeto cinético con una expresividad tecnológica o técnica y ligada a una materialidad más de orden industrial. Bueno, también les puse el arte óptico, que es una derivación del arte geométrico, que tiene algo que ver también con el arte cinético y que lo que busca es generar estas distorsiones visuales a partir de la forma en que la geometría se desplaza en el plano. Entonces tenemos estas sensaciones de tridimensionalidad, que son experiencias estrictamente perceptuales, sin ningún tema, sin ninguna narración, sin ninguna crítica social ni nada, sino solamente poner al espectador en estas experiencias perceptuales que de algún modo también se asocian con las representaciones 3D, con la idea del agujero negro, ¿no? Con todo un universo de formas o de problemáticas relacionadas también con la tecnología, con el futuro, con el espacio, ya con este registro de cosas y no con las temáticas del arte de la tradición. Acá hay otra obra óptica de Vasarely.
Después, otra de las grandes tendencias también de las últimas corrientes de vanguardia es el minimalismo, que el minimalismo propone pequeñas acciones dentro de los espacios expositivos, pequeñas intervenciones con objetos muy mínimos que lo que hacen es generar también pequeñas distorsiones en la percepción de ese espacio al que nosotros entramos. Las obras minimalistas no se pueden mirar como la obra en sí misma, sino hay que verlas en relación con el espacio en el que están instaladas, porque lo que proponen es generar una especie de campo transitado por el espectador en el que hay algún vínculo con esta idea de la transformación de ese espacio a través de pequeñas intervenciones. En el caso de Dan Flavin, que es un artista muy importante de la corriente minimalista norteamericana, aparecen estos tubos de neón generando estas pequeñas intervenciones en estos espacios. Vemos claramente la presencia del movimiento geométrico de la primera mitad del siglo, pero también vemos la incorporación de elementos ligados a la tecnología o a las técnicas o a la industria o a los inventos o a los descubrimientos, como en este caso es la luz. No es la luz de Rembrandt, es la luz. Acá hay otra obra de Dan Flavin, también minimalista. Entonces, bueno, nosotros entramos y la obra es todo este espacio, no es lo que está puesto en la pared, sino es la percepción que se tiene del espacio. Hay grandes artistas contemporáneos también que siguen esta corriente y que han hecho de esta experiencia del minimalismo un gran desarrollo muy altamente espectacular de este tipo de propuestas. Otra de las corrientes que también tiene que ver con los últimos movimientos de vanguardia es el land art o arte del paisaje, y lo que hace es involucrar, digamos, la intervención de objetos artísticos en el paisaje y en la escala del paisaje, que es un trabajo muy complejo, muy difícil, porque el paisaje tiene una escala con la que es muy difícil competir. Entonces lo que se proponen estos artistas es reinventar ese paisaje a través de intervenciones que puedan ser percibidas por el ojo humano como una intervención. Generalmente aportan algún contraste con el paisaje o alguna cosa que produce un extrañamiento fuerte en relación con cómo miraríamos ese paisaje si esos objetos no estuvieran. En este caso es una obra de Cristo y Jean-Claude, que son sombrillas, un conjunto de sombrillas celestes instaladas en. Son obras muy caras, de procesos de realización muy complicados, así que tienen mucho que ver ya con un fenómeno de lo posmoderno, que es el espectáculo o la espectacularidad o la escala espectacular, que ya lo vamos a estudiar cuando veamos lo contemporáneo. Esta es otra obra también relacionada con el land art. En este caso es reordenar los materiales de la naturaleza para producir una imagen que no expresa lo caótico per se que tiene la naturaleza, sino que expresa un orden racional montado sobre la naturaleza con sus propios materiales. Entonces también otra vez es esta idea de generar un extrañamiento en la percepción del paisaje. Esta obra es efímera, en general las obras del land art son efímeras, son cosas que se colocan y una vez que pasa el periodo en el que duran esas obras, se desmontan, ¿no? Que también eso es un concepto que vamos a ver mucho en el arte contemporáneo, que ya aparece en la segunda mitad de lo moderno, que es lo efímero, y tiene que ver con esta idea de la materialización y desmaterialización de la obra de arte. Bueno, acá tenemos una obra de Ron Mueck, que es un artista inglés que se dedica a hacer réplicas para películas, trabaja en efectos especiales y utiliza esa misma técnica para hacer, por ejemplo, réplicas de un muro, de un castillo, la misma técnica para hacer esculturas, y hace estas, por ejemplo, este bebé, ahí se ve la persona detrás para que ustedes vean la escala, y hace estas obras hiperrealistas de una escala que también produce un extrañamiento absolutamente distorsivo del espacio. No es minimalismo, porque es un objeto altamente expresionista, fuerte, dramático, invasivo, pero sí tiene del minimalismo esta intervención incoherente en el espacio que produce una sensación muy de extrañamiento en el espectador, que tiene esta idea del extrañamiento en el paisaje, del extrañamiento en el espacio expositivo, del extrañamiento en este caso por la escala del objeto,
que llega casi a ser algo desagradable o abyecto que se llama. Este extrañamiento lo vamos a estudiar bien cuando veamos lo contemporáneo, pero ya aparece en todas estas distorsiones que van proponiendo, inspirados un poco en la idea de lo moderno, de buscar cosas nuevas, de irrumpir en el arte con cosas que no habían sido hechas, va generando, digamos, o abonando el campo en el que lo contemporáneo va a desarrollar todas sus teorías. Otra corriente del hiperrealismo menos espectacular es, por ejemplo, esta obra de este retrato que está realizado por el artista, y acá reaparece la tecné, pero como no está la belleza, ¿no es cierto?, el ideal de belleza del arte clásico, entonces reaparece esta tecné, que es un ultra, súper exagerado oficio de realización hiperrealista, que también produce un extrañamiento en el espectador, porque ya no es el artista mediando entre la realidad y la obra, sino es el artista reproduciendo esa realidad con una visión de lupa tan exagerada y tan hiperbólica que también busca ese extrañamiento en un espectador del arte que está acostumbrado a que el artista retoca y embellece la realidad. Bueno, acá la última corriente creo que les he puesto, que es lo que se llama arte de acción, que son las performances o acciones en las que el espectador se mete adentro de la obra, se mete adentro de situaciones que propone el artista, se relaciona con la obra, las transita, se ensucia, las escucha, las atraviesa, o en algunos casos hasta se relaciona con el artista que está adentro de la obra. Eso es lo que se llama arte de acción. Yo les he puesto un ejemplo de una obra de arte argentino de Marta Minujín y Rubén Santantonín que se llama La Menezunda, y otra de un artista norteamericano que se llama Alan Caprow, que es un happening en la calle. Pueden buscar acciones. Ya estas obras tienen mucho que ver con lo contemporáneo porque empiezan a desdibujar definitivamente los límites entre las artes visuales, el teatro, la danza. Se empiezan a desdibujar todos esos bordes y empiezan a aparecer estas acciones que además en algunos casos son comunitarias, que interviene el espectador, no solo atravesando la obra, sino construyendo la obra. Entonces empiezan a aparecer una cantidad enorme de conceptos que vamos a estudiar en el campo específico de lo contemporáneo, pero que aparecen en las segundas tandas de las vanguardias del siglo XX, ya de alguna manera derribando casi todos los principios de la definición disciplinar del arte que había construido el arte clásico. Bueno, y por último vamos a ver la trasvanguardia, que se las voy a dejar acá picando, que es un proyecto de unos artistas italianos que empiezan a recuperar las técnicas de la pintura tradicional y la escultura tradicional, un poco como reacción o como protesta a toda esta desmaterialización, un poco planteando la recuperación de la tradición, pero sus imágenes van a ser una gran hibridación de todas las grandes transformaciones que ha sufrido el arte a lo largo del siglo XX. Entonces vamos a ver cosas pop mezcladas con cosas expresionistas, con cosas folk, con geometrías, con cuestiones de la tradición, todo mezclado en estas pinturas que van a proponer los artistas de la trasvanguardia y que van a tener que ver con la fractura casi final de lo moderno para ingresar en lo contemporáneo. Otra corriente que aparece fuertemente en estas últimas tendencias es el videoarte, que tiene mucho que ver con la disciplina que ustedes van a abordar, que es el audiovisual. Aparece el video y los artistas empiezan a utilizar el video como si fuera otra técnica más, como la fotografía, la pintura y el collage. Empieza a incorporarse como un lenguaje expresivo. Y bueno, y vamos a ver las relaciones y las no relaciones, las obediencias y las desobediencias que tienen con los lenguajes audiovisuales, pero eso también lo vamos a estudiar en estética. Yo quería que tuvieran presente que es otra de las corrientes que irrumpen en el campo de la vanguardia, que se relaciona con otra cosa que es lo que se llama videoinstalación, en la que no solo el video propiamente dicho es la obra, sino la forma en la que yo la muestro, los dispositivos que uso y la forma en la que esa situación aparece en el espacio, ¿no? Así como habíamos visto en el minimal o en el caso de Ron Mueck, el espacio y la forma en la que esas obras aparecen en el espacio expositivo y la manera corporal en la que el espectador se va a relacionar con la forma en la que está exhibida la obra
tiene que ver también con esta manera que los artistas modernos empiezan a proponer de relacionarse con el arte de maneras no académicas. Bueno, acá hay otro ejemplo de videoarte de Charlie Nijenson, que es un artista argentino. Acuérdense que hemos estado tratando siempre de panear a los artistas argentinos junto con los artistas de otros países del mundo. Bueno, entonces esta segunda parte es para que ustedes vayan viendo cómo esta actitud de ruptura con el clasicismo que proponen las vanguardias de la primera mitad del siglo se va a ir radicalizando cada vez más en la segunda mitad del siglo de manera extrema y muy fuerte en todos sus aspectos, desde la materialidad de la obra, que va a ir abandonando la pintura, la escultura, el dibujo, y va a ir incorporando otras materialidades, como los materiales de la industria, como el video, como la tierra, como las papas, o sea, cosas que no pertenecen al campo disciplinar del arte, desde la representación de la realidad, que va a ir sufriendo distorsiones, incorporando la multiperspectiva, el expresionismo, los colores arbitrarios, hasta llegar a las geometrías y a la no representación de la naturaleza, a la disociación entre lo que el arte propone y lo que la naturaleza muestra como fuente. Eso termina de alguna manera generando una ruptura que va a desarrollar todo un campo de experimentación en el arte donde la representación no va a existir directamente. No va a ser distorsionada como en el caso del cubismo, sino que no va a existir. Otro concepto que vimos a lo largo del siglo que se va a ir radicalizando es la idea de autor, es decir, el artista que piensa, crea e inventa la imagen, a este artista que agarra un papel y lo pega, que agarra un migitorio y lo mete al museo, o que postproduce material producido por otros artistas, como en el caso de un DJ. La idea del autor también va a ir desapareciendo o va a ir cambiando, y el autor va a dejar de ser la persona que hace el objeto para pasar a ser la persona que idea la manera en la que los objetos que nosotros estamos mirando van a ser mirados. Otro elemento que desaparece es la techné o la técnica, porque el artista va a pasar, como en el caso de los Fauves, de pintar como si pintara mal, a pintar como si pintara muy mal, a generar estas imágenes donde la técnica está cuestionada porque aparece toda esta idea de la libertad del hombre primitivo, del hombre no racionalista, del hombre no europeo. Entonces una manera de expresarlo va a ser el abandono de la techné hasta llegar a estos objetos que también dijimos, que cuestionan la idea de autor, que ni siquiera son hechos por los artistas, que no requieren de una técnica. O, en el caso de los hiperrealismos enteros, más contemporáneos, extremos, la técnica llevada a extremos tales en los que la imagen va a tener una mirada de lupa, que va a producir en todo caso un extrañamiento, en algunos casos hasta un desagrado en el espectador. Otra cosa que va a ir desapareciendo también es la idea de la relación entre contenido y forma que propone el arte clásico, porque en algunos casos el contenido va a ser la forma y en los casos del arte conceptual el contenido es lo que domina y la forma es inmaterial o es irrelevante. Vamos a retomar algunas de estas cosas cuando veamos estética contemporánea, pero me interesaba por lo menos que estas últimas dos clases les dejaran una sensación clara de qué es lo moderno en el campo del arte, cómo desarma el sistema clásico y cómo va volviéndose cada vez más extremo y va desandando todo el campo disciplinar del arte y todas las definiciones que habían sido establecidas por la estética clásica hasta mediados del siglo XIX. Ese es el objetivo de esta clase. Bueno, con esto terminamos. Ahí yo les voy a dejar también el trabajo final. Espero que hayan podido guardar o resguardar algunos conceptos rectores sobre la historia del arte, y el objetivo es que ahora cuando anden por la calle, cuando miren películas, cosas, edificios, muebles, revistas, fotos, Pinterest, Instagram, lo que sea, empiecen a deconstruir y a encontrar los rastros de estas grandes categorías históricas y estéticas que estudiamos en historia del arte. Los rastros góticos, los rastros clasicistas, los rastros modernos, los rastros arcaicos y todos esos rastros que aparecen de manera amanerada para que vayan pensando también en este concepto que es lo manierista, que lo vamos a retomar cuando estudiemos historia de la cultura argentina. Bueno, nos veremos, espero que el año que viene nos cruzaremos en la escuela y nos reencontraremos en tercer año en estas clases que
les estoy contando que van a tener conmigo. Que descansen y que tengan un buen fin de año.